Hermanos, bienvenidos a la clase del Libro de Mormón en casa y en este bello día de cuarentena y de ayuno. Según el manual Ven Sígueme, a partir del día lunes vamos a ver el libro de Mosía. O sea, vamos a estudiar las planchas mayores de Nefi. Les explico brevemente lo que hemos estudiado en la capilla, primero de Nefi, segundo de Nefi, y lo que hemos estudiado en casa, Jacob, Enos, Jarón, Omni. Esos libros pertenecen a las planchas menores de Nefi. Ahora, a partir del día lunes, vamos a estudiar las planchas mayores de Nefi. Antes de Mosía hay un libro que se llama Las Palabras de Mormón. Aquí Mormón explica cómo va a unir esas dos planchas y las va a hacer uno solo. Pero el día de hoy yo quería enfocarme en un personaje el cual pudo hacer posible que estas planchas mayores pudieran existir. Y para analizar el tema vamos a hacerlo con una pregunta. La pregunta es, ¿por qué escribían nuestros antepasados las planchas? ¿Por qué escribía Nefi las planchas? ¿Por qué escribió Omni las planchas? Vamos a ver, por ejemplo, en primero de Nefi, el capítulo 6, versículo 4. Dice, porque toda mi intención es persuadir a los hombres a que vengan al Dios de Abraham y al Dios de Isaac y al Dios de Jacob y sean salvos. Entonces la intención de Nefi era solamente que toda la gente, ayudar a toda la gente a venir a Cristo. Eso era el propósito de Nefi cuando escribía las planchas. Pero después va a entregar las planchas a su hermano Jacob. Y Jacob, ¿cuál fue el propósito de Jacob? Miren qué dice en Jacob, el capítulo 1, el versículo 2. Dice, y me dio a mí Jacob un mandato de que escribiera sobre estas planchas algunas de las cosas que considerara yo más preciosas y que no tratara más que ligeramente la historia de este pueblo. O sea, Jacob va a escribir primeramente, dice, las cosas más preciosas, o sea, las profecías y revelaciones, como dice en el versículo 4. Y después iba a tratar ligeramente las cosas del pueblo, lo que acontecía en el pueblo, porque esas cosas, las historias del pueblo están escritas en las planchas mayores, tal como dice acá el mismo Jacob en el versículo 3, dice, porque dijo que la historia de su pueblo debería grabarse sobre sus otras planchas, o sea, sobre las planchas mayores, el cual vamos a tratar a partir del día lunes, con el libro de Mosía. Esto era el propósito de Jacob, ¿no? Escribir las cosas preciosas, las profecías y revelaciones. Ahora Jacob entrega las planchas a su hijo Enos. Y vamos a ver cómo Enos se desenfoca un poquito acerca del propósito de las planchas. Porque miren ustedes qué dice Enos después de haber recibido el perdón de sus pecados. Porque todos ya sabemos, ¿no?, la experiencia que tuvo Enos. Y dice en el versículo 13, y ahora bien, he aquí, este era el deseo que anhelaba de él, que si acaso mi pueblo, el pueblo nefita, cayera en transgresión y fuera de algún modo destruido, y los lamanitas no lo fueran, que el Señor Dios preservara una historia de mi pueblo, los nefitas, aun cuando fuera por el poder de su santo brazo, para que algún día futuro fuera llevado a los lamanitas para que tal vez fueran conducidos a la salvación. Entonces el primer propósito que tuvo Enos fue de preservar a una historia de mi pueblo. Entonces Enos primero se enfocó en preservar la historia de su pueblo y después que la gente pudiera llegar a la salvación en un día futuro, dice. Ahora vamos a ver. Cuando Enos termina de escribir las planchas, entrega también a su hijo llamado Jarón. ¿Y cuál fue el propósito de Jarón? En el versículo 1 dice, ahora bien, he aquí, yo Jarón escribo unas pocas palabras de acuerdo con el mandato de mi padre, Enos, para que sea preservada nuestra genealogía. Entonces aquí a Jarón le interesó más la genealogía. Punto número 1 para él. Ese era el propósito de las planchas, preservar la genealogía. Y el versículo 2 dice,
Y como estas planchas son pequeñas, y ya que estas cosas se escriben con el propósito de beneficiar a nuestros hermanos los lamanitas, es preciso pues que escriba un poco. Y miren lo que dice aquí: pero no escribiré lo de mis profecías ni de mis revelaciones. Ya no quería escribir sobre sus profecías ni sus revelaciones. ¿Qué le pasó entonces a Jarón? Recuerden, hermanos, cuando Enos fue a orar, dice él que lo que siempre recordaba era lo que frecuentemente le venía a la mente, era el plan de salvación que su padre le había enseñado. Siempre recordaba acerca de la vida eterna. Eso aprendió Jarón, pero Jarón ya no quería hablar más del plan de salvación. Miren lo que dice: pues, ¿qué más podría yo escribir de lo que mis padres han escrito? ¿Acaso no han revelado ellos el plan de salvación? Os digo que sí, y esto me basta. Entonces ya no quería seguir hablando de él sobre el plan de salvación. Y vamos a ver, después que Jarón escribe las planchas, las transmite a su hijo llamado Ovni. Y Ovni ya es el bisnieto de Nefi, ¿no? Entonces Ovni dice en el versículo 1, su propósito también dice: he aquí, sucedió que yo, Ovni, habiéndome mandado mi padre Jarón que escribiera algo sobre estas planchas para preservar nuestra genealogía, ya venía ya en lo mismo, ¿no? Para preservar la genealogía. Había cambiado ya el enfoque que tenía desde un comienzo Nefi. Nefi, su única intención era traer almas a Cristo, ayudar a las personas a venir a Cristo. Pero ya aquí, de generación en generación, ya su bisnieto dice que era preservar su genealogía. Y en el versículo 2 dice: quisiera por tanto que supieseis que durante el curso de mi vida combatí mucho con la espada para preservar a mi pueblo, los nefitas, de caer en manos de los lamanitas, sus enemigos. Y atención lo que dice acá: mas he aquí, en cuanto a mí, yo soy inicuo. ¿Se dan cuenta, hermanos, cómo de lo que no quería su padre Jarón escuchar acerca del plan de salvación? Obviamente Ovni tampoco no lo escuchó, ya no escuchaba sobre profecías, revelaciones. Entonces su vida ya no fue muy ordenada, ya no era un hombre justo como lo fue Nefi, Jacob y hasta el mismo Enos. Pero Ovni ya no tenía quien lo guíe ya, porque ya no había profetas en sí. Y miren ustedes cómo va siguiendo esta genealogía de ellos, esta transmisión de las planchas de generación en generación, y cómo ellos lo iban tomando ese propósito. Ahora Ovni va a entregar las planchas a su hijo Amarón, ¿no? Y Amarón también escribió en las planchas, y como Amarón no tenía hijos, no tenía descendencia, le entregó las planchas a su hermano Quemis. Pero miren lo que dice Quemis acerca de su hermano Amarón. ¿Cómo escribió las planchas Amarón? En el versículo 9 de Ovni dice: ahora yo, Quemis, lo poco que escribo lo hago en el mismo libro que mi hermano, pues he aquí, vi lo último que escribió. Él lo escribió de su propia mano, y lo escribió el mismo día en que me lo entregó. Entonces, Amarón dice que escribió el mismo día, lo escribió y lo entregó. Algo así como cuando nosotros a veces hacíamos las tareas a última hora y le entregábamos. Algo así hacía Amarón con las planchas. Casi ya no le importaban las planchas. El último día escribe y las entrega a su hijo. Y dice su hijo Abinadón en el siguiente versículo: he aquí, yo, Abinadón, soy hijo de Quemis. Entonces Quemis entrega las planchas a su hijo Abinadón. Y miren lo que pasa con Abinadón. En el versículo 11 dice: y he aquí, la historia de este pueblo está grabada sobre planchas que guardan los reyes según las generaciones. Y yo no sé de ninguna revelación, salvo lo que se ha escrito, ni profecía tampoco. Entonces, hermanos, acá vemos que Abinadón ya no conocía revelaciones, ya no conocía profecías.
¿Por qué? Porque en ese momento ya no había profetas, no tomaron las cosas en serio, ¿no? Ahora yo, hermano, quisiera que cambiáramos esa perspectiva, ¿no? Con otra pregunta. La primera pregunta fue ¿por qué escribían las planchas? ¿Por qué se escribió las planchas? Ahora la pregunta es ¿por qué leemos el libro de Mormón? Después de analizar todo esto, ¿por qué leemos el libro de Mormón? Leemos el libro de Mormón solamente para saber qué sucedió con el pueblo de Nefi, con el pueblo lamanita. Leemos el libro de Mormón para ver quiénes fueron nuestros antepasados. ¿Por qué leemos el libro de Mormón? ¿Para qué lo leemos? Lo leemos porque queremos llegar a Cristo. Lo leemos porque queremos tener una fortaleza espiritual y que a pesar de todas las conmociones que está viviendo el país, tengamos un testimonio fuerte de que Jesús vive. ¿Por qué leemos el libro de Mormón? Y aquí llegamos al personaje del que les quería hablar. En el versículo 12 dice: He aquí, soy Amalequí. Entonces de este Amalequí quería hablarles, hermanos. Si no hubiera sido por Amalequí, las planchas mayores no hubiera existido. ¿Por qué? Por la decisión que tomó Amalequí. ¿Y cuál fue esa decisión que tomó Amalequí? La de seguir a un profeta. Amalequí se dio cuenta que en su familia, su padre, su abuelo, ya no creían en profecías ni revelaciones. Por lo tanto, no tenían testimonio de un profeta, no creían en un profeta. Y Amalequí tuvo la decisión de, a pesar de que en su familia no creían en profetas, él siguió a un profeta. ¿Y quién fue ese profeta? Vamos a ver en el versículo 13, dice: Y sucedió que obró según el Señor le había mandado. Entonces él conoce ahí a Mosía, ¿no? Y estaba hablando de Mosía. Y cuantos quisieron escuchar la voz del Señor salieron de la tierra para el desierto y fueron conducidas por muchas predicaciones y profecías. Entonces Mosía era un hombre que seguía la voz del Señor y Amalequí estaba observando todo eso. Y Amalequí con Mosía eran amigos, eran, como se dice, de la misma promoción, ¿no? Y Amalequí dice que vio incluso morir a Mosía y conoció a su hijo el rey Benjamín. Y vio que el rey Benjamín también andaba en los estatutos de Dios y que hasta grande fue obediente. Entonces Amalequí, como no tenía a quien entregar las planchas, esas planchas que ya estaban por perecer prácticamente, esas planchas que ya no tenían nada de profecías ni de revelaciones, esas planchas que ya estaban a punto de desaparecer, hermanos. Pero gracias a este personaje, a Amalequí, que tomó la decisión de seguir a un profeta, fue que existe hoy en día las planchas que conocemos como Mosía, Alma, Elaman, etc. Entonces, Amalequí dice en el versículo 23: He aquí, yo Amalequí nací en los días de Mosía, y he vivido hasta ver su muerte, y su hijo Benjamín reina en su lugar. Y en el versículo 25 dice: Y aconteció que empecé a envejecer, y no teniendo descendencia, y sabiendo que el rey Benjamín es un varón justo ante el Señor, le entregaré por tanto estas planchas. Entregó las planchas, y gracias a eso es que se pudo escribir todo esto. Miren, hasta aquí, hasta Amalequí, solamente había esto del libro de Mormón, o sea, las planchas menores, solamente esto. ¿Y qué faltaba escribir? Todo esto de acá. Entonces, todo esto es lo que faltaba escribir. Solamente existía esto. Y faltaba todo esto, las planchas mayores, ¿no? Y gracias a que Amalequí entregó esas planchas al rey Benjamín, podemos aprender hoy en día las revelaciones y profecías que existieron en esas planchas. Y vamos a ver en el versículo 26 cómo Amalequí tuvo un fuerte testimonio acerca del profeta y de las profecías. Cómo Amalequí, a pesar de todo, él recordaba de los antiguos profetas y de las enseñanzas que recibía. Y una de las enseñanzas que él recibió fue la misma enseñanza que hemos recibido nosotros recientemente la semana pasada. Miren qué dice Amalequí en el versículo 26. Y este versículo
es un dominio de escrituras, que de repente muchos no saben que el personaje que escribió ese dominio fue Amalequí. ¿Y qué dijo Amalequí en el versículo 26? Dice: y ahora bien, mis amados hermanos, quisiera que vinieseis a Cristo, el cual es el Santo de Israel, y participéis de su salvación y del poder de su redención. Sí, venid a él y ofrecedle vuestras almas enteras como ofrenda, y continuad ayunando y orando y perseverad hasta el fin, y así como vive el Señor, seréis salvos. Entonces aquí Amalequí nos enseña sobre el ayuno y la oración. ¿Qué nos enseñaron los profetas antiguos sobre el ayuno y la oración? ¿Qué nos está enseñando el profeta actual, Russell M. Nelson, sobre el ayuno y la oración? Es más, hoy día, viernes, nos ha mandado a ayunar. Entonces, con esto, hermanos, vemos que el libro de Mormón definitivamente es la palabra de Dios y que fue escrito para nuestros días, para todas las cosas que estamos viendo. Y a pesar de todo esto, de toda esta pandemia, esta cuarentena, que estamos en casa quizás un poco ya desesperados, si nosotros empezamos a leer el libro de Mormón, van a ver cómo van a sentir una paz en su alma, en su corazón, y van a evitar el pánico, porque acá hay escrituras hasta de cómo poder evitar el pánico. Pero leamos, hermanos, las escrituras, y para que vean ustedes que el libro de Mormón tiene todas las respuestas. Acá me ayudó a comprender una respuesta que mucha gente se hicieron cuando el presidente Vizcarra alargó la cuarentena. ¿Por qué alargó más tiempo la cuarentena? Y leí Jarón, el versículo 3, y me pareció una respuesta, y le voy a compartir con ustedes ya para terminar. En Jarón, el versículo 3, Jarón, el nieto de Nefi, ¿no? He aquí, conviene que se haga mucho entre este pueblo a causa de la dureza de sus corazones y la sordera de sus oídos, siguen saliendo a la calle, y la ceguedad de sus mentes y la dureza de sus cerviz. No obstante, Dios es misericordioso en sumo grado con ellos, y hasta ahora no los ha barrido de la superficie de la tierra. Entonces, hermanos, yo sé que el libro de Mormón es la palabra de Dios, y que debemos estudiarlo y leerlo, no solo porque sea un mandamiento que viene de generación en generación, sino porque debemos sentirlo acá en nuestra mente para poder saber qué hacer con estos momentos que nos está atormentando prácticamente a toda la humanidad. Y eso lo comparto en el nombre de Jesucristo. Amén. Bien, hermanos, entonces yo les invito a que puedan ver este nuevo video el próximo viernes. Entonces, el próximo viernes vamos a hablar ya de lleno sobre Mosía. Y si tienen alguna pregunta o alguna duda, me pueden escribir o llamar para así aprender juntos sobre este poderoso libro de Mormón.